Bien, y vamos a ir al libro de Lucas. Siendo el día después de la Navidad, todavía tendremos todos, me imagino, quizás los oídos zumbando un poco de la conversación y la alegría y el cantar, quizás, y todo lo que viene con la Navidad. Así que yo creo que es bueno y importantísimo forzar el enfoque de la Navidad en el Señor Jesús. En las familias cristianas, pues, creyentes, pues muchas veces leemos el pasaje de Lucas o el pasaje de Mateo que habla del Señor Jesús para intentar dirigir nuestro enfoque en el Señor Jesús, porque hay que decir que tal y como se celebra la Navidad en nuestra cultura, pues es muy fácil sacar de la mente a Jesús. Casi como que está diseñado para distraernos, cuando pues la Navidad debería ser un tiempo de recordar a Jesús. Eso es el propósito de la Navidad. No sabemos a ciencia cierta si Jesús nació en las fechas de diciembre o no. Vean, hay argumentos que sí o que no. Al final no lo sabemos. Pero lo que está claro es que la celebración de la Navidad es una celebración de una persona, es una celebración de Cristo. No es simplemente un festivo, no es simplemente un tiempo para ver a la familia. Debería estar enfocada en el Señor Jesús. La Biblia no nos manda celebrar la Navidad, ¿ya? O sea, esto no es algo que sea un mandamiento bíblico, no es una celebración que vemos en la Biblia, ¿no? Los judíos tenían sus celebraciones y la Navidad no existía, evidentemente, en esos tiempos. Así que no es que la Biblia nos especifique cómo hacerlo, pero hay que decir, ¿no? El evento de la Navidad, el evento de la venida del Señor, pues es de los momentos más importantes de la historia, y es, yo creo que importante que recordemos y reflejemos en las lecciones de la Navidad. Así que no es para hacer que nadie se sienta culpa por celebrar de una forma u otra, o qué hacer en la Navidad. No, ya la Biblia no manda nada de eso, pero hay que decir que si vamos a hablar de la Navidad y sacarle a Cristo o ignorar a Cristo, pues menuda desgracia. Dime. La Navidad será el 25 de diciembre, según me han dicho, de la Iglesia Católica, ya hace años. Eso no es que se sepa que Cristo ha nacido el 25, pero hace años, en esas fechas, los paganos hacían una fiesta al Dios Sol por el solsticio del invierno. Muchas culturas han celebrado en estas fechas diferentes cosas. Y un papa, pues para terminar con esa, ha dicho, metió la Navidad. Esto es lo que me contaba, no sé si es cierto. Hay argumentos por todas partes y al final lo que yo creo que no sabemos, podría ser en cualquier momento del año. Podemos hablar un poco más después del culto también, porque hay más cosas añadidas a la discusión. Pero, como digo, la Navidad no es una celebración bíblica, es un evento bíblico, ¿no? Es una cosa que pues se podría recordar, hay que decirlo, en cualquier momento del año, desde luego. Con el plan de lectura que tenemos, pues se celebra, o sea, lo leemos hacia octubre, noviembre, ¿no? Si estamos siguiendo el plan. No es algo que tiene que estar conectado a diciembre. Simplemente lo que yo creo que es una pena es celebrar la Navidad, pero sin Cristo. Eso ya es lo que más pena da. O sea, si vas a ignorar si quieres ignorar la fecha, pues es una cosa, pero no la celebremos sin el Señor Jesús. Así que bueno, por eso estaba pensando en qué hablar, y hoy vamos a estar en el pasaje de la Navidad, el pasaje de Lucas, hablando del Señor Jesús, como digo, redirigiendo nuestra atención a la historia como la hizo Dios, porque la verdad es una historia preciosa, una historia con muchísimo detalle, muchísima... hay imágenes, hay cosas que son como representativas, y se ve a Dios
haciendo esto de una forma milagrosa. O sea, no son eventos que simplemente ocurrieron al azar. Así que bueno, vamos a empezar leyendo. Voy a orar y después empezamos en Lucas 2. Nuestro Padre, damos tantas gracias por el día que nos has dado. Gracias por el tiempo que hemos pasado hasta ahora. Gracias por el tiempo de Navidad con la familia y celebrando tu venida aquí a la tierra. Pedimos, Señor, que nos guíes ahora en este tiempo en la palabra. Quítanos las distracciones, ayúdanos a enfocar en tu palabra y en lo que tú hiciste por nosotros. Ayúdanos a aprender acerca de tu soberanía, acerca de tu amor por nosotros y tu plan para la tierra. Pedimos que esto sea un tiempo donde te glorifiquemos. En el nombre del Señor te lo pedimos todo. Amén. Muy bien. Pues puse en el título Detalles Divinos, ¿no? Mucho detalle en esta historia y vamos a resaltar algunos de los detalles que Dios puso en la venida del Señor Jesús. Hay que decir, bien, a modo de introducción del tema de la venida de Jesús, o sea, todo el Antiguo Testamento tiene como propósito principal anunciar la venida del Mesías. O sea, si vas desde Génesis, capítulo 2 y 3, con la caída de Adán y la promesa de Dios de que, o sea, cómo va a restaurar la tierra, desde el principio todo está hablando de el que va a venir y arreglar el mundo. ¿Bien? Desde Génesis hasta Zacarías, hasta Malaquías, todo el Antiguo Testamento apuntando a la venida del Mesías. O sea, hay mucho contexto para esta historia. Esto no viene de la nada, ¿no? Esto es el momento del cual se habla en todo el Antiguo Testamento. Se habla de la crucifixión y de lo que va a hacer Jesús, pero en gran parte, o sea, las profecías hablan del nacimiento, hablan de la venida del Señor Jesús, tanto como lo que Él va a hacer. Así que, ¿cómo hizo Dios para cumplir la profecía del Antiguo Testamento y empezar lo que llamamos el Nuevo Testamento? O sea, con la venida de Jesús cambia la forma de tratar Dios con el mundo. Bueno, pues dice Lucas 2, versículo 1, aconteció en aquellos días, esto está refiriendo a los días del capítulo 1, donde Zacarías y su esposa tienen un niño milagroso que es Juan el Bautista. ¿Bien? En estas mismas fechas dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Voy a pausar aquí simplemente para dar un poco de contexto histórico aquí. Estos son unos versículos algo polémicos si escucho, o sea, según historiadores modernos, historiadores, pues van a decir que hay problemas aquí. Simplemente vamos a resaltar un pelín de lo que está pasando aquí, porque Lucas, el autor de la epístola, era un historiador, era un médico, ¿bien? Era una persona con mucha atención a detalle. Y algunos dicen, no, pues Lucas se equivocó, o estaba aquí hablando o sea, simplemente juntando ideas. O sea, no es que nació en el día cuando dijo Lucas, sino que está reuniendo ideas que van con el nacimiento de Jesús. Y eso, bueno, simplemente a modo muy rápido de hablar de lo que pasa aquí. En la Biblia, o sea, sabéis que en nuestro calendario está el año 1, o sea, vamos del año 1 antes de Cristo al año 1 después de Cristo, ¿no? Eso es como funciona la cronología moderna del oeste. Pues ese año 1 no es preciso, no está basado en la Biblia, ¿no? Seguramente, o sea, lo más seguro es que Jesús no nació justo en el año 1, como se sugeriría el año, ¿no? Eso al final, esos números no son precisos. Y sabemos que el rey Herodes, que figura en la historia de Jesús, bien, que habían más de un Herodes, pero seguramente, o sea, bastante seguro que el Herodes de la historia de Jesús falleció en el año 4 antes de Cristo. O sea, como fecha límite, o sea, como fecha, o sea, tenía que haber nacido Jesús
en el año 4 o antes, según los eventos de Herodes, si es que tenemos bien la cronología histórica, y está bastante cierto que sí, ¿no? O sea, hay que pensar que seguramente Jesús nació entre más o menos en el año 4 o el 5 o el 6 antes de Cristo. Bien, bueno, Cirenio, gobernador de Siria, hay referencia a él en la historia secular. Bien, algún historiador habla de él, Josefo y alguno más, y se habla de él haciéndose gobernador de Siria, bien, como dice la Biblia, pero más adelante, en el año 6 después de Cristo. O sea, se habla mucho de la polémica entre Mateo y Lucas, porque Lucas nos dice que Jesús nació cuando Cirenio era gobernador de Siria, que no ocurrió seguramente hasta el 6 después de Cristo, y Mateo dice que nació en el reinado de Herodes, que es en 4 antes de Cristo. Hay un problema ahí, ¿no? Y se habla se habla de esto y se intenta descritar un poco la Biblia. Como digo, a modo muy rápido de resumir, se ha encontrado evidencia de que este gobernador Cirenio, pues, se instaló como gobernador, pero por segunda vez en el año 6, de cuando hablan los historiadores. Se han encontrado fragmentos que hablan de él seguramente siendo gobernador 2 veces. O sea, todo esto para resumir, la historia que nos cuenta la Biblia parece al 100% verdadera. Bien, es extremadamente improbable que Lucas, un científico, una persona con atención a detalle, se equivocara en algo así, y lo más seguro históricamente es que todo ocurrió exactamente como dice Lucas. Bien, simplemente un poco a modo de estos son los detalles que nos cuenta la Biblia. Ahora, Herodes y Cirenio, estos personajes no son críticos a la historia, no es que sean importantísimos saber en qué año fue y todo eso, simplemente lo digo para decir que estos eventos fueron no solamente históricos, pero atestados con mucha precisión. Bien, lo que dice la Biblia es cierta en este caso. Bien, bueno, en todos los casos, pero hablando de este evento, pues se encuentra evidencia histórica bastante clara para apoyarlo. Bien, eso fue un poco más largo de lo que era mi intención, pero bueno, dice, siendo Cirenio gobernador de Siria, iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Esto era algo que hacía Roma, bien, para saber contar la población. El imperio o sea, la región de Judea, la región de Israel, en esos tiempos había pasado por mucha guerra. Controlado por los romanos, controlado por otros imperios, estaba en bastante tumulto, cambiando de manos, cambiando de líder cada 2 por 3. Y el censo servía para asegurarse de cuánta gente había, cuántos impuestos había que recaudar, etcétera, etcétera. Estos eran cosas burocráticas pues obligatorias. Y en esta ocasión, José y María, que vivían, bueno, vamos a ver el versículo 4, dice, subieron de Galilea, donde vivían. Galilea, sabemos, el mar de Galilea es donde Jesús hizo mucho de su ministerio, está al norte de Israel. Subieron de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David. Dice que subieron porque suben la colina. No, ellos no pensaban en norte y sur, ¿no? Fueron al sur, pero subiendo a Belén, que estaba en más altura que la región de Galilea. Subieron a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Ahora, esto lo mete en Lucas, así sin más, pero esto es un detalle extremadamente importante. ¿Por qué? Porque si has seguido el Antiguo Testamento, bien, y si has estado leyendo y mirando los detalles que hablan acerca del nacimiento de Jesús, bueno, empezó Dios diciéndole a Abraham que va a ser un descendiente de Abraham el que va a ser el Mesías, ¿no? De la descendencia de Abraham vendrá. Ahora, después le dice Jacob a su hijo Judá que va a venir de la tribu de Judá. Y la Biblia nos añade más detalle, ¿no? De la tribu de Judá va a venir. Después aprendemos cuando David reina en Jerusalén, Dios le da la promesa a David de que de su descendencia no habrá fin. O sea, del reinado de su descendencia no habrá fin.
y que el Mesías va a venir no solamente de la tribu de Judá, sino de la familia de David. O sea, todo el Antiguo Testamento nos va como cerrando el círculo, diciéndonos dónde va a venir el Mesías, ¿no? Y está limitado ya a la familia de David, la línea de los reyes de Israel. No solamente familia de David, sino nos dice el profeta en Miqueas que va a nacer en la ciudad de David, que es Belén, no es Jerusalén, ¿no? David fue rey en Jerusalén, pero David se crió en Belén. ¿Os acordáis de la historia, no? Era un pastor de ovejas en Belén. En Belén también es donde vemos la historia de Ruth y Boz, que vimos hace unos meses en el culto de la tarde. La ciudad de Belén es un sitio bastante importante en la Biblia, y la Biblia nos cuenta que el Mesías vendría de allí. Así que tenemos a José y María, los dos descendientes de David, pero que viven en Galilea, pero son, siendo familia de David, su ciudad natal es Belén. Un puente que se ha mudado. Así que dice, vinieron a la ciudad que se llama Belén por cuanto era la casa y familia de David. Vale, ¿qué pasa aquí? Entre Galilea y Belén hay 120 kilómetros o algo así. Y esto sin autopistas, ¿no? 120 kilómetros de montaña, de camino duro. Ahora, el ángel, antes de estos eventos, el ángel ha venido a María y le ha dicho que vas a tener un hijo, va a venir el Mesías a través de ti. Y María en estos momentos está embarazada. Ahora, hablo no por experiencia propia, sino por experiencia de estar casado con una embarazada 2 veces, que cuanto más embarazado estés, menos quieres hacer un viaje largo de 120 kilómetros y en burro, en camino montañoso. ¿Bien? O sea, María se está acercando a la fecha de parto, pero no está en Belén, porque no viven ahí, viven en Galilea. Y mira cómo Dios organiza las cosas desde Roma. O sea, fíjate que Dios tenía poder para organizar estos detalles, para obligar a María y José a venir a la ciudad natal de Belén, a pesar de que la pobre María estaba embarazada. Estaría haciendo un viaje largo y muy duro para una embarazada, pero era la obligación, no tenían otra opción. ¿Bien? Vienen entonces a la casa de David, a la ciudad de David, Belén. Dice, vinieron para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. José viene con María. Están desposados, esto es básicamente casados. ¿Bien? Un matrimonio, están comprometidos, mucho más que lo de nuestra cultura de ponerse un anillo sin más, ¿no? Están comprometidos, pero no están casados, no se han casado físicamente, ¿no? No se ha terminado. María por eso era virgen todavía. Dice, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Bien, bueno, entonces, la pobre María no solamente ha tenido que hacer un viaje largo y duro, estando muy embarazada, sino que llegan a Belén y con todo el trajín de gente moviéndose para el censo y todo lo que hay, todo este movimiento, pues, ¿qué pasa? Ni siquiera pueden entrar a Belén. Ni siquiera pueden entrar a una casa, un lugar cómodo para tener al niño. Ni un hospital, ni una casa cómoda. Bien, nos dice que le acostó en un pesebre. La Biblia no dice que nació en un establo, como suele mostrar en los belenes, ¿no? Tampoco habla de un mesonero, hay muchos detalles que hemos añadido un poco a la historia para rellenar huecos, en lo que dice Lucas, ¿no? Pero se supone que en un establo, en una cueva, en algún sitio donde habían animales, porque la única opción que tenían era un pesebre, ¿bien? Posibilidad de llevar un pesebre para adentro, como una cuna, pero seguramente era un pesebre de piedra. Seguramente no estamos hablando de una cosa fácil de mover como igual viene a mente hoy en día. Seguramente o en un establo o un lugar para animales. Bien que, a ver, aparte de higiene y olores y sanidad, o sea, no es el sitio que quieres para dar a luz.
ni mucho menos, o sea, es, digamos, de las peores opciones que hay, casi. Pero, por las circunstancias de la historia, pues no había otro lugar, porque estaban viniendo para este censo, no tuvieron alternativa. Y el rey del universo, ¿no? Y vimos la semana pasada, el que se supone debería haber nacido ya en el trono, porque nació siendo rey, nació en el lugar más humilde posible y su cuna fue un pesebre de animales. Bien, ya, historia se ve muy bonito en el Belén, se ve muy bonito contando la historia, pero no es algo bonito, o sea, es algo durísimo y triste y bello simplemente porque Dios lo diseñó con un propósito, Dios lo hizo todo con un propósito, con un plan importante. Fíjate, como nos dice Filipenses, como vimos la semana pasada, Dios estaba demostrando la humildad de Jesús. O sea, Jesús, para ir de ser Dios a ser humano, hay diferencia mínima entre nacer en el palacio y nacer en el establo. Porque, o sea, entre esas dos cosas hay una distancia muy pequeña si lo comparas con, pues Jesús vino de ser Dios a ser humano. Bien, la grandísima humillación de Jesús no fue el establo, fue el venir y hacerse humano. Y de colmo, o sea, casi como para añadir a la gravedad o añadir a la demostración de humildad, pues nació de esta forma humilde en un pesebre. Bien, pero todo está diseñado para demostrar o para reflejar la humillación o la reducción de la posición de Jesús. Bien, porque es Dios. Cuando vienen los ángeles, o sea, en unos versículos llevamos a los ángeles, ¿no? Cuando vienen los ángeles, estos son los ángeles que le rodearían a Jesús en un ámbito normal, porque Jesús, o sea, era Dios, venía del cielo. Los ángeles son los que le servían. Y los ángeles vinieron a la tierra porque Jesús, en vez de estar en el cielo, donde era su lugar, había venido a nacer en la tierra, en un lugar, en Belén, en un pueblo pequeñito, y en el lugar más humilde de Belén, ¿no? En un establo, seguramente en un pesebre. En fin, todo esto tiene un propósito, ¿eh? Hablar de la humillación de Jesús y además, bien, en el Antiguo Testamento sabemos que se instauró desde Moisés la idea de la Pascua. Y bueno, esta idea de la Pascua es una continuación de lo que Dios le dijo a Adán y Eva, que por el pecado de una persona, por el pecado de Adán y Eva, ¿qué tuvo que ocurrir? Se mató un cordero, y ese cordero iba a, de una forma, quitar o lavar la mancha del pecado. Ahora, la Biblia nos dice que la sangre de un cordero no tiene propiedades mágicas, no puede hacer nada, pero es un símbolo simplemente, ¿no? La sangre del cordero representaba el día cuando Jesús iba a venir, morir por nosotros, y su sangre nos iba a lavar del pecado. Así que desde el principio del Antiguo Testamento se instauró esta idea, este tema de la oveja o el cordero inocente que es sacrificado por los pecados de los humanos, por los pecados de gente como tú y yo. Desde Adán y Eva. Después, más adelante, pues tienes en la Pascua, en la salida de Egipto, se establece que en la celebración de la Pascua, toda Israel tiene que sacrificar un cordero, tienen que usar su sangre para marcar las puertas de sus casas, ¿no? Y esa sangre, una vez más, es lo que va a esconder o tapar sus pecados, ¿no? Y de una forma muy literal, pues la sangre de los corderos en Egipto salvó a los primogénitos de morir, porque vino el ángel para matar a los primogénitos, ¿no? La sangre del cordero fue lo que les rescató, lo que les salvó. Otra vez, la sangre de un cordero no tiene nada, no tiene propiedades mágicas, es simplemente un símbolo, porque un día va a venir uno cuya sangre sí que va a lavar el pecado. Toda esta idea del Mesías va relacionada a la idea de un cordero
que se sacrifica. Después llegas a Isaías y se habla del Mesías que va a ser quebrantado y molido y roto por nuestros pecados, igual que los corderitos, ¿no? Igual que los animales eran sacrificados por los pecados de los humanos. Gran injusticia, ¿no? Fíjate que los corderos no merecían ese castigo, esa muerte, pero eran en sustitución de los humanos, en sustitución de tus pecados y mis pecados. Bueno, todo esto nos lleva a la ciudad de Belén, que Belén era una ciudad de pastores. Belén, sabemos, ¿no?, que David, el pastor de ovejas David, era de Belén y cuidaba ovejas en los campos de Belén. Quizás, o sea, no se sabe, ¿no? Pero, o sea, imagínate, David matando al león y al oso, protegiendo a sus ovejas, pues quizás en el mismo campo donde vienen los ángeles a anunciar el evangelio a los pastores en los días de Jesús, ¿no? Los mismos campos donde pastaban las ovejas. Además, sabemos que en Belén, pues era la ciudad de las ovejas, porque toda la nación de Israel venía a Jerusalén todos los años en la Pascua para ofrecer corderos, ¿bien? Y en Belén nacían los corderos que se llevaban a Jerusalén para ser sacrificados. O sea, la ciudad de Belén tiene una importancia ya simbólica muy, muy conectada a las ovejas de la Pascua, a las ovejas que mueren por los humanos. Los pastores de Belén sabían a dónde iban los corderos, ¿no? No eran como quizás aquí, donde eran principalmente para leche, o para queso, o cosas así, o para la lana. Estos corderos estaban destinados en gran parte a ser llevados a Jerusalén a ser sacrificados, ¿bien? Tenían un propósito específico y de ahí venían, o sea, de ahí salían, de Belén, en gran parte, ¿bien? Así que los pastores de Belén tenían un rol muy grande en la Pascua, ¿bien? Cuidando a las ovejas que nacían. Bueno, dice, 8. Habían pastores en la misma región. Bueno, esto, pues porque es Belén, ¿no? En Belén es la ciudad, es el pueblo de los pastores. Hubieron pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Bien, se entiende que, o sea, ¿por qué están despiertos por la noche? ¿Por qué están haciendo vigilia? No es para proteger a las ovejas de peligros, están guardando vigilia porque están naciendo los corderos. O sea, estamos en la época de nacimiento de los corderos. Bien. Y están por la noche para ayudar con los partos y para cuidar de los corderos. O sea, estamos en el momento crítico, el momento justamente donde nacen los corderos. Dice, y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor les rodeó de esplendor. Y, bueno, como cantamos antes en Noche de Paz, ¿no? Están en la noche, sin luces, obviamente, no tienen linternas y cosas así, tendrían quizás antorchas y ya está. Pues viene y dice, la gloria del Señor les rodeó de resplandor. Eso, pues, se entiende luz, ¿no? Ángeles brillando con luz, les despiertan. Menuda sorpresa, menudo shock para estos pobres pastores que están cuidando de las ovejas, ¿no? Dice, pues lo lógico, tuvieron gran temor. La respuesta que tendríamos todos si nos aparecieran de repente un montón de ángeles. Dice, pero el ángel les dijo, no temáis. Y estas palabras son muy escogidas, ¿no? Son muy importantes aquí. No temáis, ¿por qué? Porque he aquí os doy nuevas. Esa palabra nuevas es noticias, es la palabra, o sea, es lo que significa la palabra evangelio, ¿no? Buenas noticias es la palabra evangelio en el griego. Os doy noticias de gran gozo. O sea, no os entristezcáis, no temáis, porque traigo noticias de gozo, que será para todo el pueblo. Ahora, si yo fuese un pastor, igual ya están acostumbrados, ¿no? Pero es un momento un poco triste, porque ¿qué? Están naciendo estas ovejas, pero sabemos a dónde van todas estas ovejas. Son ovejas un poco trágicas, porque están destinadas a la muerte. Pues el ángel viene y dice, no, esto es un momento de gozo, que será para todo el pueblo, igual que las ovejas que nacían eran para, pues, toda la nación de Israel, ¿no? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David, o sea, en la ciudad de los pastores, no un cordero, o sea, no un corderito de
del rebaño, sino un salvador. Acuérdate, los corderos eran lo que salvaban. En el Éxodo son lo que salvaron a las personas, ¿no? Eran los salvadores. Un salvador que es Cristo el Señor. O sea, ha nacido hoy, en la época de nacimiento de corderos, ha nacido un salvador que es, esta palabra Cristo es el ungido, el escogido, el que fue anunciado en todo el Antiguo Testamento. Ha nacido vuestro salvador, el Cordero de Dios. ¿No? De más adelante se le llama así. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y aquí es donde entra toda la imagen, la ilustración aquí. Porque un bebé no te esperas encontrarlo en un pesebre, obviamente. Un bebé pues, se supone que está en una casa, en una cama, está en un sitio cómodo y arropado y lo más, es un recién nacido, ¿no? Pues dicen los ángeles, vais a encontrar al ungido, al Salvador, en un pesebre, donde nacería un cordero, envuelto en, seguramente, las mantas que cubrirían a los mismos corderos. ¿Bien? Vais a encontrar a Jesús como si fuera, o sea, desde una distancia quizás se le podría equivocar por un corderito, bien, por su ambiente, por todas las cosas alrededor de su nacimiento. Fíjate los detalles que organiza Dios, porque Jesús no nació para ser rey, nació para ser el Cordero de Dios, nació para ser sacrificado por los pecados. Bueno, es una imagen tremenda. Yo me he preguntado muchas veces, ¿no? ¿Por qué vino Dios a pastores? ¿Por qué vinieron los ángeles a anunciar a pastores? Y dices, ¿qué figura? No es por insultar a pastores, ni mucho menos, ¿no? Pero ¿qué relevancia tienen los pastores al nacimiento de Jesús? Pues tienen toda la relevancia del mundo, porque ha nacido el Cordero de Dios. Y los pastores son los que mejor van a entender el rol de Jesús. O sea, ¿por qué? Porque están en Belén, porque ahí nacen los corderos, y porque son los pastores los que los reconocieron. Por eso los ángeles fueron a los pastores, no creáis que fue otra cosa. ¿Bien? Porque los pastores van a reconocer, pues este es la razón por todos los corderos que nacen para ser llevados a Jerusalén, ser sacrificados, pues este es el cordero verdadero. Todos esos corderos simplemente están apuntando al Cordero de Dios. ¿Bien? Es tremendo cómo Dios hizo la historia. Dice, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales. O sea, aparecieron muchos más, que alababan a Dios y decían, otra vez, estas noticias de gozo envuelto en luto, como va la cantata, ¿no? Gozo en un momento trágico, es un bebé en un pesebre, o sea, es un momento, es muy controversial, o de bueno y malo junto, ¿no? Dice, están alabando a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas. O sea, todo esto es para la gloria de Dios. No os equivoquéis, el nacimiento de Jesús, la salvación de los humanos, nuestra salvación es para qué? Es para la gloria de Dios. Nosotros fuimos creados para glorificarle y no le glorificamos en nuestro pecado. ¿Bien? La salvación es la restauración de los humanos a nuestra responsabilidad o nuestro propósito de glorificar a Dios. Gloria a Dios en las alturas, porque esto es la solución, esto es la cura para la enfermedad. Dice, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Estas también son palabras muy importantes aquí, ¿no? Porque el propósito de Israel, cuando Dios le llamó a Abraham y dijo que vais a ser una nación, que vais a ser como las estrellas en número, dijo, vais a ser de bendición al mundo, vais a traer paz al mundo. O sea, la nación de Israel va a ser el instrumento de Dios en arreglar todos los problemas, todo el fracaso de la humanidad. Y fíjate que hay problemas hoy en día de tantos tipos que ni se pueden contar. La solución a todos estos problemas vino
a través de Israel, ¿no? Vino el Señor Jesús. ¿Para qué? Para traer paz y buena voluntad a los hombres. Fíjate que Jesús en su vida generó mucha controversia y sigue haciéndolo, ¿no? Jesús, pues, de hecho, sus discípulos y muchos de sus seguidores querían que cogiera una espada y matara a los romanos y les expulsara de su terreno, porque eso es lo que querían ellos, que Jesús les fuera un libertador, ¿no? Jesús vino con otra intención, totalmente diferente, ¿no? Vino para traer paz. Y esa paz todavía no la hemos visto. Ojo, en los días de Jesús no hubo paz, en los días de los discípulos y la iglesia primitiva no hubo paz, y hoy en día, en el siglo XXI, no hay paz, ¿no? Tenemos más guerras en el mundo que quizás en ningún momento de la historia. Tenemos paz más o menos en nuestro rinconcito del mundo. Paz, pues simplemente hablando en términos de sangre, fíjate que la paz falta en el corazón. Bien, pero bueno, Jesús vino para traer esa paz, ese es su propósito. Y vino como un corderito, un cordero destinado a morir para arreglar los problemas de Adán y Eva, y tuyos y míos. Ese fue su propósito en venir. Fíjate todos los detalles, fíjate cómo Dios hizo la historia. Dios sabía lo que estaba diciendo cuando profetizó que David, un pastor de ovejas, sería el antecedente de Jesús, el primer rey. Y fíjate cómo vemos en David esta idea de un pastor de ovejas, ¿no?, que llega a ser rey. Pues desde David tenemos esta idea de un cordero perfecto, que termina siendo el rey. Que cuando llegas al libro de Apocalipsis, creo que es donde más veces en la Biblia se le llama a Jesús un cordero de Dios. El último libro de la Biblia habla de él como rey y líder, pero como un cordero, porque eso fue su función aquí en la tierra. Vino como los corderos de la Pascua, nació para morir. En unos pocos meses morían los corderos, ¿no? Tenían una vida destinada a sacrificio. Y Jesús nació y vivió con ese propósito. Bien, gloria a Dios, como dicen los ángeles, gloria a Dios en las alturas, porque Dios lo hizo así, porque si no fuera por ese cordero, habríamos muerto todos nosotros en nuestros pecados. Bien, la Biblia nos dice que por un solo pecado merecemos la muerte. No hay cantidad de pecados que podamos hacer antes de que Dios nos castigue. No podemos compensar nuestros pecados con acciones buenas, ¿no? Con un solo pecado merecemos todos la muerte, la separación de Dios, porque Dios no tolera ni un pecado. Bien, únicamente con la sangre del Cordero perfecto podemos ser salvos. Y eso fue la historia de la Navidad. Bien, así que cuando veas el Belén, que nos lo preparó Guillem de una forma muy bonita, pues recordar que ahí en el pesebre se podría ver un cordero, porque eso es lo que nació, el Cordero de Dios. Bien, vamos a terminar ahí. Nuestro Padre, te damos tantas gracias por esta historia, gracias por el nacimiento de Jesús y todos nuestros detalles tan maravillosos acerca de Él. Pido, Señor, que obres en el corazón de cada uno. Pido que nos ayudes a glorificarte. Pido que nos guíes. Ayúdanos a vivir como cristianos, amando a los de nuestro alrededor. Y te damos gracias por lo que has hecho en nuestras vidas. Te lo pedimos todo entonces en el nombre del Señor Jesús. Amén.